estoy esperando que aparezca aquí la imagen para también compartirla en mi Facebook. Ah, eso es lo otro, es desconectar los WhatsApp y eso. Así es. Voy a poner todo. Bueno, vamos a arrancar porque creo que ya estamos, ya se está compartiendo. ¿En serio? Primero, Yo no lo sí, veo. Sí, me está. dicen Acá está bien. ya está compartiéndose ya. Sí. Tienes que buscar en me gusta leer. Me gusta leer o en Me gusta sensores. leer Sí. Perú. Sí, aquí estoy, pero no lo veo. Bueno, no sé dónde está. Así que, bueno, vamos a comenzar. Vamos a primero darles la bienvenida a todas las personas que nos están mirando. Agradecer a Penguin Random House, también a Crisol, esta cadena de librerías aquí en el Perú. Y lo primero, presentarles el libro que hoy día vamos a conversar, porque más que una presentación, vamos a conversar un poco de un libro que se las trae. Realmente está bastante bueno. Se llama Piensa al revés y es de Roberto Cami. Estamos con él, con Roberto, con Benjamín Edwards, mi gran amigo, y vamos a conversar un poquito sobre qué tiene este libro, que de verdad uno se lo lee en un día. O sea, se lo lee así, pero es exquisito, y lo relees y aprendes más. Entonces, nada. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Santiago? Están allá ellos, ahorita en este momento están en Chile. 2 horitas más, pero ¿cómo andan? ¿Cómo van? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Benjamín. Buenas Hola. noches. Todo bien acá. Entusiasmadísimo con la presentación del libro. Se lanzó hace un tiempo ya en Santiago, creo. Y ahora la presentación acá en Lima. Así que súper entusiasta. Perfecto. Bueno, la dinámica que vamos a tener de la presentación de este libro es unas conversaciones, ¿no? De hecho, el libro tiene muchísimos temas interesantes, pero uno del que me llamó mucho la atención y me gustaría pues empezar con esto es con el timing. Justo hablábamos hace un ratito también sobre el tema de los tiempos, ¿no? O sea, pensar, yo siempre le digo a mis clientes, a mis exalumnos en la universidad, que pensar duele hasta que te acostumbras, ¿no? Entonces, que es una frase que me encanta decirles porque necesitas tiempo, ¿sí? Yo creo que las cosas tienen un tiempo y creo que el libro viene mucho con eso, ¿no? Yo no sé qué feeling ha entendido, bueno, tanto Roberto al escribirlo, evidentemente, y vivir muchas de las cosas que dicen en el libro, pero Benjamín, ¿cómo lo has sentido? Yo he sentido que es una apertura de la cabeza. Por eso me parece que el título además le viene muy bien, Piensa al revés. Apertura a la cabeza para aquellos que estamos en negocio hace mucho tiempo incluso, ¿no? Y que entramos en una especie de inercia y en un tiempo medio letargado y nos hemos acostumbrado, porque el tiempo tiene ese poder, ¿no? Que te aletarga, te lleva por ahí, por esos lados, que a veces son difíciles de romper, ¿no? Mira, la verdad es que cuando lo empecé a revisar, después a leer y fijarme en algunas partes, de verdad que me pareció, primero, que es como una experiencia vital, que los que ya llevamos bastante tiempo en esta, te va tocando en algunas partes, ¿no? O sea, Roberto presenta en el libro muchas anécdotas, pero todas relacionadas con su ciclo vital del negocio, ¿no? Digamos, hay cuenta una historia, no es el detalle, pero cuenta una historia bien interesante, pero en realidad hay muchas anécdotas y creo que el libro se sostiene en anécdotas que al principio parecen livianas, pero cuando haces el doble clic te das cuenta que en realidad están todas ahí por algún motivo, ¿no? Y lo que lo hace entonces es un libro súper fácil de leer, en el sentido en que te engancha rápido, y segundo, que te va llevando por una historia vital, o sea, es como parte de su vida. Te agarraste un layer de la vida de Roberto y lo acompañas hasta que se acaba, ¿no? Hasta que se acaba esa parte del último capítulo y dice, ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿Ah?
Por ahí. Y además teniendo en cuenta de que no es porque está Roberto y estamos presentando su libro, sino que realmente Roberto ha tenido una vida de éxitos interesantísima, ¿no? Que entiendo yo, justamente hablando del timing, el éxito nunca viene solo, también viene con muchas caídas. Roberto, cuéntanos un poco cómo llegas a este piensa al revés, porque uno cuando piensa al revés normalmente no le van bien las cosas al inicio, sino que en ese caminar es que uno va aprendiendo más, ¿no? Bueno, Carlos, de partida te tengo que decir que yo lo menciono en el libro, creo que un par de veces al menos, que no me gusta mucho usar la palabra éxito, porque justamente el éxito se puede medir de múltiples formas, es multidimensional. El éxito muchas veces se visualiza como éxito económico, como una de las cosas que más salen a la luz. Sin embargo, el éxito es un conglomerado de cosas que finalmente te llevan a un estado de satisfacción, a un estado de felicidad que obviamente no es permanente, pero que logras tú mantener una buena parte de tu tiempo, de tu vida, si es que vas logrando los objetivos que te proponen. Entonces, para mí el éxito está más asociado con lograr esos objetivos. O sea, cuando tú te propones hacer algo y logras saltar todas las vallas, logras cumplir el objetivo, creo que has tenido éxito independientemente si el negocio funcionó o no funcionó. Y claramente, cualquier historia de éxito está plagada de historias de fracaso intermedio o de fracaso directamente que generaron el aprendizaje para que el éxito pudiese ocurrir. Así es que yo te diría que la experiencia que uno dice que tiene son fracasos acumulados. Y eso es lo que yo trato de mostrar en el libro en aproximadamente 25, 30 ideas fuerza que están una por capítulo, bastante desarrolladas, como bien decía Benjamín, con algún grado de profundidad que deja al lector pensando. Ujú. Y esto me lleva también un poco a lo que tiene mucho de tu libro, que es el sentido común, ¿no? Esta situación de, oye, en principio, primero que creo que estamos de acuerdo, los que estamos presentes acá, de que la palabra gurú, la palabra, hay mucho humo detrás de todo eso. Aquí hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, no solamente de uno, sino de mucha gente, ¿no? Pero sobre todo algo que falta, y no sé si coincidan conmigo, pero falta mucho sentido común. O sea, la vida nos prepara, digamos, pero debería ser una materia, debería ser algo en la escuela, en la universidad. Yo planteo que sea desde el colegio, ¿no? Pero que te enseñen a tener sentido común, ¿no? Y lo digo independientemente de las profesiones, porque hay gente que es súper profesional, pero le carece de un sentido común, ¿no? Y a veces tomamos decisiones en nuestra vida que terminan siendo poco provechosas. Pero el libro realmente es una oda al sentido común, ¿no? Un despertar, como esto, despertares, ¿no? Y tú dices, oye, pero es verdad, pues, ¿no? Qué interesante. Y esto que parece tan simple, parecen estas verdades ocultas, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú, Benja, con esas cosas, ¿no? La verdad que yo tengo sentimientos encontrados con el concepto de sentido común. De hecho, creo que cuando uno lo habla en forma positiva, tiene que ver con un olfato como instruido. O sea, es como que cuando tú tienes un sentimiento de guata, ¿no? Como que hay algo que te indica un camino, pero de todas maneras la experiencia o un filtro crítico hace que uno diga si sí o si no tomas esa decisión. Y creo que lo que tiene algunos casos que chequeé, hay uno de un danés, ¿no? El gran danés, creo que es un perrito que estaba por ahí. Es divertido Perro porque grande, un perro grande. el perro, Ahora, exacto, el Scooby-Doo, ¿no? exacto. Entonces, lo que tienes ahí es, siento que ese capítulo y otros tantos, hay esa parte de sentido común, pero está afinado. O sea, no es un sentido común a lo bestia, sino que es un sentido común que ya ha pasado por, digamos, varios filtros, digamos, de experiencia o que tiene algún nivel de crítica o de espíritu crítico interesante. Entonces, está afinado y creo que ahí el sentido común tiene mucho más sentido, que es el que nos dicta ¿cómo se llama? La cultura popular, que te dice, sigue tus instintos, ¿no? Yo creo que se llama experimentación. No sé si está tan experimentación el tema, pero va por ahí. Pero en ese sentido creo que sí tiene mucho sentido común el libro, porque se va guiando por muchas, ¿cómo se llama? Por mucha sabiduría. Y de hecho, bueno, tú Roberto, ese libro estaba con un montón de sabiduría. Todos los capítulos tienen
tienen o una apertura de frase, o tienen una cita, o tienen un guía que te va mostrando, digamos, una verbalización de lo que tú aprendiste en ese momento, ¿no? Y eso es bien interesante en tu libro, ¿no? Me pasó esto y después encontré que un señor le pasó lo mismo, pero lo verbalizó de esta forma, ¿no? Y ¡pah! Súper interesante. De hecho, dale, Roberto, dale. No, 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 que yo justamente lo que intenté con el libro, que si bien es un libro de negocio netamente, es una novela también a su vez, porque tiene una narrativa con un hilo conductor, tiene una historia, tiene suspensos y tiene también personajes incorporados en donde yo voy citando también actores hoy día que son referentes en distintas industrias, en distintas temáticas, que aportan su visión. Entonces, a mí me gusta hablar de que es un libro que tiene una visión 360 con respecto a las temáticas que toca. No es mi visión, sino que es lo que yo he aprendido, pero muy complementado con lo que he leído de gurús, aunque no les guste la palabra, pero los que son considerados los másters en cada uno de los temas, y emprendedores que también han hecho en cada uno de esos temas muchas cosas que hoy día las podemos admirar y de quienes podemos aprender. Entonces esa visión 360 que se une con un hilo conductor de una historia que está plasmada de elementos también jocosos, porque es un libro que incluso te hace reír. Y también algunos lo ha hecho llorar. Me parece que ese cambio de intensidad, ese cambio de velocidades, lo hace muy fácil de leer y muy cercano porque está escrito en un lenguaje muy de tú a tú y tú en algún momento te sientes conversando conmigo y como que me llega a conocer mucho a través del libro y mucha gente que lo ha leído ha tenido también la intención de conectarse conmigo a través de LinkedIn o a través de Instagram y nos ponemos a conversar como si fuéramos amigos porque de alguna manera existe esa instancia que el libro le provocó. Así es que ha sido también gratificante para mí poder conectar con tanta gente e impactar en tanta gente, algunos en un capítulo, algunos en otro, algunos en una frase simplemente. Y eso es muy, muy gratificante. Basándonos en lo que acabas de decir, Roberto, ¿alguna anécdota particular? ¿Alguien te haya contado su caso a partir de que leyó su libro, que le cambiaste un poco la perspectiva de cómo estaba yendo su negocio? El libro tiene además un subtítulo interesante que tiene que ver con una actitud ganadora, ¿no? Y el aprovechamiento de las oportunidades, ¿no? Algo que te haya pasado por ahí en algún comentario Sí, de las mira, personas que yo leyeron. tengo una selección de los comentarios más relevantes que he recibido porque no he querido que vayan a la basura ni que queden simplemente en mi recuerdo y están puestos en mi blog que se llama justamente piensaalrevés.cl o robertocami.com y ahí hay una sección que dice lo que la gente me ha dicho y están los principales mensajes tal cual como me los mandaron y la verdad es que algunos de ellos son impresionantes porque hay gente que se revitalizó después de leer el libro y me agradece, por ejemplo, haberlo leído porque eso le está permitiendo tener una vida nueva, una aventura empresarial nueva, o haberle dado simplemente un giro a un engranaje que estaba trancado y que gracias a eso lo lograron destrancar y de alguna manera lograr echar a andar de nuevo un negocio que probablemente no estaba yendo muy bien. Entonces creo que ese tipo de cosas son las más lindas de los lectores al final, cuando te dan ese feedback tan honesto, muchas veces en privado obviamente, pero les pedí autorización para compartirlo porque me parece que tiene que quedar ahí no en la memoria mía, sino que en la memoria colectiva, ojalá. De hecho, creo que, y aquí le pido opinión también a Benjamín, esto no es un libro de autoayuda, o sea, este es un libro de negocios, es un libro de experiencias empresariales, de vida también. Somos seres humanos, digamos, pero esto no es un libro de autoayuda, ¿no? O sea, este es un libro que explota, digamos, una serie de vivencias de sabiduría empresarial, de buena praxis y sobre todo también de esta apertura a lo que le funcionó a Roberto, ¿no? Y lo que le funcionó a otros también, ¿no? Digamos, para poder guiar a aquellos que están un poco en estas disyuntivas sobre puntos que particularmente me parecieron súper interesantes a personas que estamos en el mundo, por ejemplo, de la innovación, ¿no? Que hoy se habla mucho de innovación, pero muy poca gente entiende realmente el proceso de innovación, el trabajo de innovación del día a día, ¿no? No sé ese fue el feeling que yo tuve, digamos, ¿no? Benja, ¿tú cómo te sentiste con eso? O sea, Bueno, yo cuando supe que Roberto era el fundador de Map City, que es el emprendimiento, digamos, que marca un poquito, creo que la trayectoria, parte de la trayectoria del libro, me sorprendió porque en el fondo Map City era, digamos, fue como, te diría,
debe estar marcado en Chile como uno de los emprendimientos, primer emprendimiento tipo Silicon Valley de verdad que hubo, ¿no? De verdad, serio, tanto así que creo que ahora Roberto ya se vendió a otra empresa. Entonces, y fue algo que sí funcionó, que sí caló en la sociedad, no fue una cosa de moda que estuvo por acá, la gente lo usaba, cambió muchos comportamientos respecto al uso del mapeo, de la guía, etcétera. O sea, sí era una opción importante. Entonces, no es que sea, creo que el fundamento del libro, si bien es cierto, es un libro que te enseña muchas cosas, sí tiene un fundamento en el fondo de algo que sí cambia muchas cosas en una sociedad. Y creo que ahí estamos hablando de, creo que, de algo realmente impactante, ¿no? O sea, no estamos hablando de una invención que se convirtió en un prototipo y murió. No, estamos hablando de algo que realmente caló, cambió el comportamiento de muchas personas y le sirvió a mucha gente a hacer cosas. Entonces, Sí, creo que ahí... lo bonito, perdona, Sí, Carlos, lo bonito que dice Benjamín, que la gente en Perú, si bien MapCity también se lanzó en Perú, pero obviamente en Chile tuvo un impacto muchísimo más fuerte, tiene que ver con el hecho de que nosotros nacimos con la marca MapCity 10 años antes de que Google llegara a nuestros países con los mapas, ¿no? Los Google Maps. Ujú. Y hay un capítulo que yo dedico específicamente a mostrar cuál fue la lógica o el pensamiento que utilizamos dentro del equipo para hacer frente a un monstruo como Google que venía de alguna manera a destruir o a empantanar un negocio que estábamos nosotros liderando con mucho éxito y llegamos a tener 4,5 millones, 4,6 millones de consultas mensuales, una brutalidad. Y Benjamín habla como pasado, ¿no? Dice MapCity fue, MapCity fue. Bueno, mucha gente cree que MapCity desapareció. La verdad es que no. MapCity se vendió y se terminó de vender hace 2 meses en su mejor momento. Evidentemente el sitio web que era el que hizo conocida la marca y que permitía buscar direcciones y todo eso, ha bajado su nivel de consulta porque Google lo invadió de alguna manera con su tecnología fabulosa, pero nosotros lo que hicimos fue aprovecharnos de ese aumento de mercado que Google generó y continuamos nuestro negocio siendo partners, proveedores, socios de alguna forma de estos gigantes, no solo de Google, de Apple, de otros. Y lo que hicimos fue aprovecharnos de esa oportunidad también, o sea, una oportunidad que parecía totalmente negativa y que tenía todas las probabilidades en contra de arrasar con nosotros, finalmente terminó siendo un aliado que aumentó fuertemente la demanda por mapas, por análisis sobre mapas, por georreferenciación. Hay un capítulo especial de eso y que tiene que ver con cómo aliarte, ¿no es cierto?, con este gigante en cualquiera de las situaciones. Y todo esto está al final ligado a una palabra que es la que a mí me gusta mencionar y creo que la repito muchas veces en el libro y que es la razón de ser del libro, que es el mindset. Al Ujú. final, la mentalidad, la actitud, creo yo que es todo. La actitud ganadora, y por eso lo dice ahí abajo, construye una actitud ganadora, tienes que confiar en que estás yendo por la senda correcta, perseverar, no torpemente, perseverar y tener resiliencia. Y dale, los embates de la vida son lo que te dan la experiencia y darle las vueltas de tuerca, fallar rápido si hay que fallar, etcétera. Pero la actitud del mindset es lo que yo recalco que es parte fundamental del éxito, si queremos usar esa palabra, en los negocios o al capturar oportunidades. Tú acabas de decir algo bien interesante que sale en el libro y a mí también me pareció. Y este libro se ha escrito, digamos, se ha escrito antes, se lanzó primero en Chile antes de pandemia, o sea, prepandemia. Y acá hay algo que me pareció increíble porque se está viviendo ahora y a algunas personas todavía les cuesta pensar en la palabra cooperación. ¿Sí? Incluso del trabajo con la competencia, o sea, cooperar con la competencia en un ambiente adverso como el que hemos pasado todos los países, no es una estrategia descabellada, es justamente una estrategia en donde requieres de una serie de habilidades, digamos, tanto corporativas como personales, para poder decir, oye, sabes que yo coopero y no coludo, que es una de las frases que me pareció súper, súper interesante y que quisiera que pudiéramos desarrollar, porque en el libro hay muchos ejemplos, pero particularmente ese me pareció vital por la coyuntura en la cual estamos viviendo ahora, ¿no? Mira, la coyuntura, yo he estado mucho investigando sobre cómo ha cambiado la conducta de las personas en estos 6 meses y una de las cosas que ha generado gran cambio y ojalá sea permanente es que ha aumentado fuertemente ciertos valores que son positivos en el ser humano y entre ellos está la empatía, está la colaboración, está el pensamiento en el prójimo.
siento que si eso se mantiene, podemos transformarnos también como sociedad. Y de alguna manera lo que yo quise mostrar es que no todo lo que parece ser competencia es una competencia con la cual tenemos que al final destruirnos uno a otro, sino que también podemos, por ejemplo, aumentar mercado en conjunto. Y por eso existen las asociaciones gremiales, por eso existen muchas veces alianzas de dos empresas que una tiene una parte, la otra tiene la otra, y en vez de construir el músculo que a cada una le falta, bueno, 1 más 1 = 3. Entonces, si eso yo lo logré hacer en varias oportunidades y tiene que ver con los ejemplos que mencioné recién, creo que cualquiera puede buscar esa fórmula. Y obviamente si no es posible el músculo hay que desarrollarlo, si uno tiene que al final terminar construyendo la propuesta de valor que se necesita en el mercado. Pero normalmente hay algún actor que está dispuesto a jugar contigo un rol de cooperación. Y yo creo que esa es una fórmula mucho más interesante que el individualismo. La economía colaborativa, el pensamiento colectivo, la inteligencia colectiva es lo que hoy día la lleva. Nadie por sí solo conquista el mundo en estos tiempos. Benja, si tú tuvieras que recomendarle el libro a alguien, imaginemos que hay un personaje al cual le tuviéramos que recomendar el libro que se pueda mencionar, evidentemente. ¿A quién se lo recomendarías? Puta, ¿qué te puedo decir? Creo que es sorprendente, pero creo que ambos países tenemos una clase política que necesita leer libros de estos. O sea, claro, definitivamente. ¿No? Creo que la región completa tiene que entender que los grandes proyectos funcionan más o menos como lo explica Roberto en el libro. O sea, hay momentos en el cual tienes que bancarte todo, echarte para atrás, estás dispuesto a perder, tomar riesgos, y hay momentos que después cosechas, cooperas, contribuyes. O sea, al final de cuentas, son, creo que, como bien decías tú al principio, ¿no? Es un libro técnico, Roberto decía que era un libro, en realidad es un libro de negocio. Estás leyendo algo, digamos, lo vas leyendo y hay ciertas trampitas en el camino, ¿no? Hay trampitas de vocablo más técnico, entonces tú tienes que estar más o menos, no es un libro, de hecho, voy a quitar, pero voy a tachar, autoayuda tachado, no lo es. Es un libro en realidad que es un libro de negocio, es un libro que tiene ciertos tecnicismos fáciles de entender si es que lo vas leyendo correctamente. Y por otro lado, creo que tiene algunos conceptos que le sirven a mucha gente, como dices tú. O sea, voy a parar aquí en el... Después entraremos de nuevo, porque creo que es el capítulo que también me recomendó Roberto leer, que es Yutzpah, que es el Sí, capítulo... ahí Sí, vamos a entrar. sí, que es muy interesante y que creo que es como el punto de quiebre o, digamos, el eje, o, ¿no? Sobre el cual puede armarse todo un punto de vista respecto a las cosas, ¿no? Ujú. Y tú, Roberto, ¿a quién, cuando lo escribías? Uno normalmente cuando escribe algo va pensando en quién también lo lee, aunque a veces eso no es recomendable, sí es recomendable, dependiendo, ¿no? Hay momentos, ¿no? Cuando lo escribiste, ¿en quién pensabas? ¿En qué pensabas? Carlos, la verdad es que cuando lo escribí yo ya había vendido una parte de la compañía y sabía que iba a terminar vendiendo la otra parte en un plazo breve de pocos años. Y cuando tú vendes una compañía que tiene una cultura, un alma, que es como una familia, aunque éramos 60, 70 personas, pero nos considerábamos familia y vendes la compañía a una corporación multinacional, sabes que de alguna manera las alas ya las tiene esa compañía con la cultura que va a tener que finalmente impregnarse y va a tener probablemente siendo absorbida. Entonces yo lo que quise es dejar un testimonio, primero que nada de la empresa, porque yo la desarrollé prácticamente mi vida profesional entregándome a esa compañía, pero además lo hice como un testimonio personal, lo escribí para mí, el libro la verdad las cosas que no pretendía en ningún momento personalmente ser editado menos por Penguin Random House, un sello tan espectacular como Conecta, y las cosas se fueron dando de una manera extraordinaria, se alinearon los astros, y cuando Penguin Random House me dice que quiere comprar los derechos y quiere publicar el libro, la verdad las cosas que recién en ese minuto dimensioné el alcance que podía tener. Yo iba a imprimir 50 ejemplares, probablemente le iba a regalar uno, como Benja me regaló un ejemplar de su libro cuando nos encontramos en Santiago a la salida de un café, iba a regalar un libro a cada una de las personas con las que me encontrara, amigos míos, y ahí quedó, ¿no?
y el resto en la estantería. Y después cuando lo toma el sello, digamos, y lo lanzamos, tuvo durante un mes aproximadamente número 1 en la categoría en Amazon. Se agotó la primera edición en Chile, a los 3 meses sale la segunda, luego lo piden en Perú, y bueno, todo lo que te he contado ha sido realmente maravilloso. No lo tenía en ningún momento planificado, pero después me di cuenta que el libro en realidad es transversal, y cuando digo transversal, es transversal a las profesiones y es transversal también a la edad. Este libro lo han leído alumnos de colegio, de los últimos 2, 3 años de colegio, como lo han leído dueñas de casa, lo han leído emprendedores y lo han leído de repente personas que ya hicieron su empresa y que ya vienen de vuelta y de todas maneras le ha resultado útil y entretenido. Entonces, hoy día es todo público y está pensado así. Los tecnicismos que dice Benjamín están todos, son pequeños tecnicismos y están todos súper explicados. Están todos súper explicados, están dentro de un contexto que es muy fácil de entender y ya conozco mucha gente que de verdad lo empezó a leer a las 8 de la noche y lo terminó a las 6 de la mañana, porque no pudo parar. Así es que muy contento por eso, por la transversalidad que tiene y eso me hace obviamente pensar en que es necesario que haya más gente cercana, y cuando digo cercana de nuestros países, con experiencias de gente de carne y hueso que uno pueda llamar, tocarle, escribirle, que te respondan, que puedan transmitir su historia, porque todos tenemos algo que contar que le va a servir a otro. Y tiene más que ver con atreverse y con tener la generosidad de hacerlo. De hecho, antes de continuar, hay gente que está escribiendo por Crisol, ¿no? Y que se acaban de conectar. Bueno, el libro es Piensa al revés, de Roberto, ¿sí? Y solamente volver a decir que es un libro que está bastante bueno y como acaba de mencionar él, te lo acabas de un tirón, ¿no? Y a veces eso es difícil en libros técnicos, digamos. O sea, cuando tienes estos libros técnicos en los cuales hay que volver a releer y no, esta página le vuelvo a dar, esto no sucede con el libro de Roberto, creo que es bastante ágil. Ahora, hablando de agilidad, metámonos un poco en la agilidad como concepto de la innovación. Y en el libro se habla mucho de la cultura de innovación, por un lado, que quiero que de repente Benja y después Roberto explayen un poquito más sobre lo que el libro deja con respecto a la cultura de la innovación. Pero después hay otro tema que me parece fascinante, que es el tema de lo disruptivo, la innovación disruptiva, que parece paradójico hablar de disrupción en la innovación, pero es cierto, o sea, pasa hay mucho de que hablamos de la innovación entre comillas, ¿no? Y seguramente ahí Benja también vamos a poder desarrollar un poco más sobre qué es innovación. Mucha gente piensa que la innovación es una cosa monstruosa que rompe con todo, cuando en realidad a veces es un cambio pequeño pero trascendental, digamos, en algo, ¿no? Primero, Benja, cuéntanos un poquito qué es lo que te afloró, digamos, al leer sobre el tema de la cultura de innovación, sobre la disrupción. Bueno, a mí lo que me pasa cuando lo estaba viendo y lo revisaba era que el camino que tomó Roberto como emprendedor y luego empresario, porque digamos fue escalando, es más o menos lo que me pasaba a mí con mi empresa, con la agencia de publicidad. Son Muy negocios bien. absolutamente diferentes en términos de output, pero en realidad han estado bajo presión enorme para poder adaptarse a las épocas, ¿no? Sí, en el fondo creo que el tema de agilidad tiene que ver con qué tipo de productos quieres entregarle a la gente y luego cómo te organizas hacia atrás para poder dárselo de una forma sorprendente, diferente, ¿no? O sea, y creo que cada industria tiene un desafío respecto al concepto eh, diferente, pero al final se resuelve más o menos parecido. Pues la gente al final, el ser humano, tiene más o menos, lo puede setear de la misma forma, o sea, tiene ciertas características las cuales. Pero creo que el problema más grande de todo respecto al tema de agilidad tiene que ver con las barreras que uno le pone al cambio a la forma en la cual uno quiere abordar ese tema. Eso uno, el tema de agilidad. Ahora, nosotros estamos en un proceso de ese en la oficina y realmente tú vas viendo cambios importantes, más que en el output del producto, que puede ser bueno, es que la gente termina siendo, no sé, si más feliz, pero a la vez mejor. Y es bien interesante cómo las personas empiezan
a tomar esta forma de trabajar, de enfrentar el mundo, etcétera, y terminan siendo mejores profesionales y personas. Los ven más tranquilos, trabajando mejor, más productivos, pero a la vez también más frontales, más honestos, más directos, más cooperativos. Hay una serie de cosas como que blandas que se suman y que son parte inherente. Y respecto a la innovación, bueno, es que yo estoy en la industria creativa. Entonces, cuando yo estoy en la industria creativa y me hablan de innovación, yo digo, bueno, es como lo mismo, pero es algo que funciona, con artefactos, digamos. Es como una idea, es como algo creativo Accionable. que funciona y genera realmente un impacto social o de mercado, ¿no? Ujú. Después, ¿qué significa hacia en términos de cada negocio o cada organización? Hay que ir a verlo, ¿no? Pero para mí la innovación es algo absolutamente interesante y que tiene un output fundamental, que es produce un cambio para mejor, en diferentes situaciones, puede ser un proceso, un producto, un servicio, andas a ver, ¿no? Y creo que el libro también te toca mucho de eso, te va mostrando cómo realmente un espíritu innovador te va llevando por esta forma de abordar un cambio, un impacto desde el aspecto personal hasta el aspecto de mercado, incluso social, ¿no? Roberto, tú has vivido eso, o sea, porque las historias son tuyas, o sea, digamos, hay cosas muy puntuales y que impactan, ¿no? Hay un consejo del libro para comentar que es el de, si realmente quieres hacer innovación, no crees estos parches, ¿no? O sea, no es, ya, vamos a darle un tiempo a estas personitas para que se dediquen y después se desaparece, realmente es una pérdida de tiempo y demás. Cuéntanos un poco esta mirada que trae el libro sobre la innovación disruptiva y sobre la cultura de innovación, que creo que es un punto bien crítico en las corporaciones hoy. Todos, como decimos, hablamos de innovación, pero si no hay una cultura real de innovación desde la alta dirección o desde las cabezas, digamos, es muy difícil que eso realmente termine bajando, ¿no? Claro, bueno, yo cometí un error y a partir del error que cometí fue muchas veces, no fue una vez cometer ese error, que intentaba hacer innovación con tiempos marginales o con recursos marginales. Cuando tienes pocos recursos, cuando tienes que mantener la empresa viva, te dedicas al negocio que te está dando la leche, ¿no? De la vaca lechera, y la innovación queda relegada porque siempre la puedes postergar. Te interesa el dividendo cuando los accionistas te lo exigen, etcétera, ¿no? Que la empresa cumpla sus presupuestos y todo eso. Y la verdad es que no se puede hacer innovación con los marginales y tampoco se puede hacer innovación separada del resto de la empresa. O sea, cuando se crean estas áreas de innovación y se cierran 6 personas en una oficina a innovar y a crear, totalmente desconectado de la empresa, del core, de los clientes, del negocio en sí, eso en general no funciona. Y eso habla de que la cultura tiene que existir dentro de la compañía y tiene que venir desde el líder y tiene que ser aceptada por el resto del equipo, y el resto del equipo es pilar fundamental para ese proceso creativo. Porque imagínate que son los comerciales, son las personas que están en las ventas, son los que tienen contactos con el mercado y son los que mejores pueden traer de regreso de estas reuniones la información que la empresa necesita para entender qué es lo que el mercado está demandando. Porque uno de los grandes errores que se comete, y nuevamente también aprendo yo de eso y transmito esta experiencia, es lo que yo llamé en el libro el foco producto, ¿no? Que es cuando uno se concentra y se enamora de lo que crea. Y se enamora tanto que se transforma en un ser absolutamente miope o ciego, que es lo peor, que no es capaz de entender de que el producto que creó no es lo que el mercado demanda, no hace fit con el mercado, no está en el momento apropiado para que el mercado lo adopte. Una serie de variables que finalmente terminan siendo la razón de éxito o la razón de fracaso, de penetración lenta, de aceleración. Entonces, te diría que ese mercado, esa cultura de innovación tiene que ser contagiada y tiene que venir de las bases, obviamente liderada por alguien, pero tiene que ser contagiada a toda la empresa. Ujú. Y eso es una de las cosas que me pareció súper interesante también del libro, que más allá del piensa al revés, que es el título, es una invitación a actuar al revés, digamos, de las cosas que venimos haciendo de una manera diaria, cotidiana, recurrente, y que buscamos normalmente cosas diferentes, pero no nos atrevemos. Y hay también un tema ahí que es el miedo, ¿no? O sea, frase que me dejó pensando mucho fue la de que hay mucha gente inteligente, gente brillante, ¿no es cierto? Con ideas brillantes, pero con mucho miedo, ¿no? Que no da el primer paso.
Exactamente, que no da el primer paso. Y yo creo que el libro tiene mucho de... Cuando terminas de leer el libro, tienes ganas de emprender. O sea, que creo que es una de las cosas, o ganas de emprender o ganas de cambiar tu empresa. Pero, o sea, creo que te deja esa inquietud, ¿no? Es volverte a sorprender, digamos, de lo que vienes haciendo, es volverte a repensar las cosas, ¿no? Y creo que esto está relacionado con justamente con un capítulo que es trascendental, que es el eje, como ya decía un poco Benjamín, que es Yutzpa, ¿no es cierto? Eh, Cuéntanos, Benja, primero, ¿qué sentiste en el capítulo? Porque claro, después seguramente Roberto nos va a cerrar un poco sobre el significado de la Bueno, palabra la y de verdad es que el ahí. capítulo completo es como para abrir comillas y repetirlo, porque es buenísimo. La verdad que sí, Roberto, te felicito, es buenísimo. Mira, voy a quitar los lentes. Dice, ¿qué significa yutzpa? Desfachatez, impertinencia, y después llegó el resumen, sana inconformidad. Me encantó esa parte de sana inconformidad, porque la palabra sana le hace que tome sentido todo el capítulo, porque eres como auténtico, sano, estás mirando para adelante sin competir necesariamente o pelear con nadie, sino que ir para adelante. Después pones, los audaces dan más de lo necesario, pero no se dan cuenta. Ya, ahí, disculpa el chilenismo, pero ahí me fregaste. Iba a decir otra cosa, pero, porque claro, el audaz, y es real, el audaz hace cosas que no mide consecuencias y por lo tanto probablemente está haciendo mucho más de lo necesario y lo que queda como saldo, mucha gente lo mira como algo valioso, pero el que va adelante ni cuenta se dio lo que produjo como valor, ¿no? Me quedo eso, a mí me encanta, de verdad que te felicito por esos conceptos, de hecho ese capítulo es, de verdad que me lo sugeriste como el eje y dije, es cierto, es el eje, pero porque de ahí enganchas como que todo el espíritu en adelante. Ahora, el Youth también tiene algo que es condición. Ya iba una pregunta para ti, Roberto, ¿ya? ¿Es necesario el espíritu emprendedor, o sea, o el espíritu de riesgo, o el espíritu de achorado, para poder seguir los consejos de tu libro? O uno puede, digamos, desde el escritorio de un gerente de marketing o un gerente de innovación o de producción, qué sé yo, mirarlo y decir, me atrevo a hacer algo? ¿Qué piensas sobre eso? Mira, me han hecho la pregunta de otra manera y me han dicho si es que el emprendedor se hace o nace. Ujú. Y yo tengo la convicción de que hay una parte que nace, pero que evidentemente uno puede construir un espíritu emprendedor en el tiempo, ya sea por las relaciones que tiene o que en algún minuto te pica ese bicho, ¿no es cierto?, de emprender y te transforma en un tremendo emprendedor. Así que creo que se puede hacer también. Pero respondiendo más directamente a- a la pregunta que tú me haces, yo te diría que la audacia es parte del espíritu emprendedor y es parte del emprendedor que realmente quiere un poco romper con las reglas del mercado y transformar Ujú. el mercado en el cual está participando. Porque cuando tú transformas ese mercado te enfrentas a riesgos. Y yo siempre lo ejemplifico que es como hacer un viaje a un lugar donde nunca nadie ha ido, ¿no? Yo me imagino cuando se lanzó, ¿no es cierto?, los primeros hombres que llegaron a la Luna, cuando Yuri Gagarin lo lanzan a orbitar Ah, bueno. la Tierra, yo me imagino el miedo, el pavor que debe existir, ¿no es cierto?, saliendo en esta nave y no saber si va a volver. Bueno, esos primeros hombres que van a los lugares donde nunca nadie ha ido, definitivamente tienen audacia, digamos, y son los nombres que uno termina recordando y son los que quedan. Muchas de estas transformaciones que vemos hoy día en innovaciones muy potentes en el mundo han tenido que luchar contra leyes, han tenido que luchar contra gobiernos, han tenido que luchar contra institucionalidad. Hablemos de Uber. Todos los taxistas en el mundo se fueron en contra de Uber. Bueno, y Uber ahí siguió y las leyes que siempre van detrás de las innovaciones disruptivas, porque las leyes no van antes. O sea, si uno quiere que se haga la ley y luego yo innovo, ya estoy tarde. Entonces, la ley viene siempre después, y viene después por la adopción, viene después por los cambios tecnológicos, los cambios culturales, la presión, una serie de otros parámetros. Pero quien hace eso tiene que tener audacia, porque si no tiene audacia no va a aguantar estas críticas, no va a aguantar, o no va a aguantar estas presiones, o no va a aguantar el tiempo que necesitan estos cambios. Así es que sí creo que ese emprendedor tiene que tener esos componentes que son de alguna forma básicos, y no se hace esto desde el escritorio del corporativo, ¿no es cierto?, que quiere su sueldo seguro a fin de mes,
y que se atornilló a la silla de la gerencia, ¿no? Yo creo que no funciona así, funciona con calle, con audacia y con mucho resiliencia. Ujú. Esto está asociado porque creo que el libro, de repente me equivoco, pero lo que yo sentí es que es un libro para ser tolerantes o de alguna manera te prepara para ser tolerantes a la incertidumbre y a la frustración. O sea, yo creo que si tengo que resumir un poco lo que está diciendo ahorita Roberto con respecto, y como bien dice Benja, ¿no? Esta situación de se necesita algún tipo de característica de este espíritu emprendedor, creo que el libro lo resume como una conclusión, una metacognición, ¿no? Algo que uno aprende en esta situación de ser totalmente tolerantes a la incertidumbre, que para mí particularmente el emprendedor que no es capaz de ser tolerante a la incertidumbre, o no es capaz de ser tolerante a la frustración, realmente va a sufrir muchísimo, ¿no? De hecho, ya se sufre, o sea, incluso arriesgándose y teniendo esta actitud positiva todo el tiempo, ¿no? Este cambio de mindset que hablaba Roberto un poco, ya se sufre. Tienes angustias, tienes miedos, tienes frustración y demás, pero si aún así te resistes a ser tolerante a eso, pues evidentemente el camino va a ser mucho más cuesta arriba. Evidentemente no queremos agotar todos los capítulos del libro porque la gente tiene que leerlo, disfrutarlo y realmente va a sacar cosas muy buenas, pero me gustaría ir cerrando un poco con algo que el libro también tiene, que es este sentido de la vida feliz. Y si bien es cierto, nosotros no hemos hablado de que este es un libro de autoayuda, es algo que realmente está alrededor, digamos, ¿no? De este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para cerrar, ¿no? Para darle este final, se habla mucho de felicidad. Se habla mucho de felicidad y parece ser un concepto bastante etéreo, igual que el éxito, ¿no? Pero, Roberto, ¿qué has querido plasmar en el libro con respecto a esto de la vida feliz? Uy, Carlos, tocaste probablemente el capítulo más costoso de desarrollar, fue en el que me tomé más tiempo, de hecho también es el más largo, pero es el más largo porque había mucho que quería transmitir y las palabras no daban, no quería extenderme demasiado, había que buscar esa coherencia y finalmente creo que lo que logré transmitir en el capítulo es básicamente que uno cuando logra cumplir estos objetivos que se va plasmando en el tiempo y que se va proponiendo en el tiempo. Recuerda que el libro parte de mi niñez, cuando yo tenía menos de 12 años, así comienza el libro. Entonces, hay muchos sueños de niño, ¿no? Hay muchos sueños en el colegio de qué voy a estudiar, quiero ser ingeniero, quiero ser médico, dónde quiero trabajar, en qué país quiero vivir, qué tipo de familia. Todos esos sueños se van desarrollando en tu vida y cuando llega a una edad media, ¿no? Yo tengo 54 años, logras vender tu compañía gracias a todo un equipo que trabajó contigo y mucho esfuerzo, más de 20 años de esfuerzo, no fue de la noche a la mañana, y lanza un libro que tiene el impacto de Piensa al revés, que ha sido un hijo más, ¿no es cierto? Te das cuenta que cumpliste una serie de sueños y propósitos y dices, bueno, ¿y ahora qué viene, no? Ya no es el dinero, ya no es el éxito, a lo mejor no es la fama dentro del ámbito en el cual tú te mueves, y cuál es el siguiente paso. ¿Vale la pena? ¿Valió la pena todo esto? Y lo que trato de hacer es aterrizar ese concepto con muchos ejemplos, tomo gente que ha escrito sobre el concepto de felicidad y le doy una bajada que aterriza todo esto para que la gente que está detrás de uno, que es más joven y que está emprendiendo, no se lo tome a la ligera y que logre el equilibrio que es necesario en la vida. Porque una vez que tú consigues todo eso, tienes que darte cuenta que hubo un propósito y hubo un porqué. Y ese porqué lo tienes que perseguir siempre, porque el porqué no puede ser el dinero. O sea, si el porqué es quiero hacer la empresa para hacerme millonario, cambiar el auto, te vas a dar cuenta que eso te va a producir la felicidad cuando lo compraste y probablemente la felicidad cuando lo vendiste o durante unas pocas semanas. Tiene que haber una cosa un poco más profunda dentro de los propósitos que tú te planteas en la vida cuando creas empresa para generar valor a otros o para impactar a otros. Y yo trato de entrar en ese mundo, de profundizar en ese mundo, y ahí me apalanco de autores de la felicidad de Harvard que plantean unas teorías muy maravillosas que las combino con todo el resto de la historia que la persona o el lector ya leyó, ¿no? Y creo que es un bonito cierre porque te deja muy pensativo además. Ujú, ujú. Te confronta, Es, ¿no? Bueno, sí, para cerrar,
Sí, Carlos, solo te quería Benja, agregar de que si te diste cuenta, el libro es una montaña rusa. O sea, el libro en algún momento te tiene arriba y yo estoy transmitiendo mis pensamientos y mis emociones tal cual lo ocurrieron, porque el libro no tiene ficción. Eso es otra cosa muy importante. Todo lo que aparece en el libro es 100% real. Ocurrió y ocurrió de la forma en la cual está plasmado. Entonces ahí están también los sentimientos, los pensamientos, incluso algunas conversaciones con mi equipo. Y en algún momento estoy arriba y en algún momento estoy abajo. Y esa adrenalina cuando vas pasando de página en página o de capítulo en capítulo, de verdad que se siente y se transmite. justamente un libro muy humano, o sea, vale decir, porque es que se siente cada una de las cosas que has vivido, y ya lo decías al inicio, ¿no? Esto es como una novela, porque te va llevando con una sola historia, con microhistorias que se van condensando, ¿no? Bueno, para terminar, primero, Benja, ¿qué les tienes que decir a la gente que nos está escuchando ahora o que va a ver el video de la grabación después con respecto al libro de Roberto? Como bien decía Roberto, es una montaña rusa testimonial de una historia que al final termina con un final, no diré si feliz o muy feliz, pero sin embargo el camino que te lleva a esto tiene mucho de testimonio, es muy interesante. De hecho, se me había olvidado pasar que el capítulo ese con Mario Kreuzberg, con Don Francisco, etcétera, también es muy interesante porque vas tocando gente muy importante, no solamente en tu país, sino que en la cultura de mucha gente, que te va marcando algunos hitos que son interesantes, que son más humanos que empresariales y que son lecciones. Y lo otro es que es un libro y que creo que hay una didáctica detrás que te permite obtener un aprendizaje. Que yo siempre digo, hay libros que no te permiten aprender, sino que lo pasas bien, y hay otros que sí te permiten aprender y que entran en un layer, digamos, de cognitivo en el cual puedes asumir. De hecho, el libro tiene un checklist de cierre que es muy Ujú. interesante. O sea, si tú quieres cerrar algo, el autor incluso te hizo un checklist diciendo, bueno, estos son mis points ¿Qué aprendiste? importantes, Sí. sí, que yo aprendí y se los comparto a ustedes. Y eso es muy interesante. Así que te felicito, Roberto. Ese No, de hecho, checklist es Roberto, para el que quiere ir al final del libro y ahorrarse la lectura, También pasa no, eso. de pero sí, es como hecho, un resumen, es como un resumen en modalidad de checklist para testearte a ti mismo y poder sacar una conclusión, una autoconclusión. Sí, muy de bien. hecho, Roberto, solamente para terminar, el libro es realmente inspirador, em, sobre todo porque es real, muy, muy real en el día a día del accionar corporativo, y creo que le viene bien a todos aquellos que quieren repensar, ¿no? Esa situación de reaprender, que no es otro concepto que el de piensa al revés, ¿no? O sea, reaprender, recondensar, remirar, resorprenderse de las cosas y darnos cuenta de que sí podemos cambiar las cosas que tenemos hoy en nuestras manos si le damos tiempo, recurso, energía, buen ánimo y cambiando estas concepciones, como tú decías, ¿no? De la búsqueda del equilibrio, ¿no? Creo que el libro le viene muy bien a todos. Simplemente agradecerte, Roberto, de parte de Penguin y a Crisol. A ti también, Benja, siempre es un placer vernos al menos por cámara, hermano. Es así, claro. Muy bien. Y nada, simplemente vuelvo a mostrar el libro. De hecho, Penguin Random House, los libros de Penguin Random House están con una promoción especial en Crisol. Hay, sin temor a equivocarme, creo 30% de descuento o algunos porcentajes de descuento en los libros. No pueden perdérselo. Creo que le viene muy bien este libro en la coyuntura en la que estamos para tener este refresh de mindset que necesitamos, ¿no? Por el tema coyuntural. Pues nada, agradecerles nuevamente por parte de Crisol y a todos los que nos están escuchando, y esperamos pues que se metan en el carrito de la montaña rusa de este libro, ¿no? En el carrito de la montaña rusa de este libro y lo disfruten y griten y terminen saliendo de ese carrito con la adrenalina de querer hacer cosas, ¿no? Nada, Roberto, muchísimas gracias por escribirlo y esperemos que vengan más, ¿no? Que vengan muchos más. Muchísimas gracias a Carlos, gracias a Benjamín también, a Penguin Random House y a Librería Crisol por esta oportunidad de dirigirme a todos los que nos vieron esta noche, y el video va a quedar ahí para que puedan revisarlo. Y efectivamente compren el libro, escríbanme porque yo respondo todos los mensajes y así también voy teniendo el feedback de lo que a cada uno de ustedes les significó, les ayudó o
podríamos mejorar en una siguiente edición. Así que muchas gracias y muy buenas noches a todos. Nos vemos, cuídense. Chao. Nos vemos. Chao.